Muy buenas tardes, comenzamos con esta cápsula de la semana número 8. En esta cápsula elegí dos problemas de la guía de ejercicio de semana número 8, el 4B y el 5A. En el 4B dice dos raíces de una ecuación característica cúbica con coeficientes constantes son m1 igual a menos un medio y m2 igual a 3 más i. Y debemos responder cuál es la ecuación lineal homogénea correspondiente y si es que esa ecuación es única. Entonces, para poder responder esto, primero voy a escribir la ecuación característica. Si esta ecuación característica tiene raíz menos un medio, quiere decir que tiene un factor que sería de la forma r más el 1 medio. Si esta ecuación además tiene la raíz 3 más i, una raíz compleja, siempre que tengo un polinomio de coeficientes constantes reales y tengo una raíz compleja, entonces el conjugado de él también debe ser una raíz del mismo polinomio. Es decir, si m sub 2 es 3 más i, una raíz, entonces el m sub 2 conjugado también es una raíz, que sería 3 menos i. Por lo tanto, mi ecuación característica debería tener un factor de la forma 3 menos 3 más i y r menos 3 menos i. Y entonces con esto puedo desarrollar y encontrar un polinomio de grado 2 que tiene a estos coeficientes como raíces. Entonces desarrollo este polinomio, lo voy a escribir como r menos 3, entre paréntesis, menos i, y aquí voy a ordenar r menos 3, y aquí este menos me va a quedar más i. Y entonces si ustedes se fijan, esta multiplicación me queda como una suma por su diferencia. Entonces esto sería el primer término al cuadrado, siempre menos el segundo al cuadrado. Si desarrollo este que está aquí, sería r cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y aquí el i al cuadrado vale menos 1, entonces aquí me quedaría que esto es r cuadrado menos 6r más 10. Y entonces, esta ecuación característica dice que es cúbica. Entonces, si yo multiplico esta cuadrática con esta lineal, me va a dar una ecuación característica cúbica. Entonces, ahora lo que voy a hacer es multiplicar el polinomio de grado 2 en la variable r con el polinomio de grado 1. Entonces aquí me quedaría r más un medio por el r cuadrado menos 6r más 10. Y entonces aquí me queda r al cubo menos 6r cuadrado más 10r más un medio de r cuadrado menos la mitad de 6 es 3, 3r, y la mitad de 10 es 5, más 5. Entonces, solo me queda sumar los r cuadrados y los r. Me quedaría r al cubo menos 6 más un medio, sería menos 11 medio de r cuadrado, y 10 menos 3 me quedaría 7r más 5. Y entonces mi ecuación característica sería esta que está aquí. Y por lo tanto, la ecuación diferencial asociada a esta ecuación característica sería la tercera derivada del i menos 11 medio, la segunda derivada del i, más 7 veces la primera derivada del i, más 5i igual a 0. Y ahí entonces, esa es la ecuación lineal homogénea correspondiente, ¿sí? Y cualquier múltiplo de esta ecuación diferencial tendría una solución como esta que está aquí. Entonces ahora voy con el problema número 5. Dice resolver las siguientes ecuaciones. Yo solo elegí la parte A.
Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes variables, no de coeficientes constantes. Y me dan una solución I sub 1. Entonces, el método que voy a utilizar para poder resolver esta ecuación diferencial es el método de reducción de orden, donde voy a utilizar la fórmula de Abel. Entonces, para poder utilizar esa fórmula, primero tengo que escribir esta ecuación diferencial en su forma normal. Entonces, esta me quedaría, la divido por el x cuadrado y me quedaría la segunda derivada del y más 1 partido por x por y' menos y esto igual a 0. Entonces, de aquí identifico que el p de x sería 1 sobre x. Y por lo tanto, para encontrar la solución general homogénea, necesito encontrar una I sub 2 y después escribir la combinación lineal entre I sub 1 y I sub 2. Para eso, la fórmula de Abel dice que la I sub 2 va a ser igual a I sub 1 por la integral de elevado a menos la integral de p de x dividido por la I sub 1 al cuadrado de x. Entonces lo que voy a hacer es calcular primero la integral de esto. Entonces, como le estaba diciendo recién, voy a calcular esta primero y después voy a ir por partes. Entonces, calcular primero menos la integral de p de x va a ser igual a menos la integral de 1 partido por x de x. Y esto será igual a menos logaritmo natural, valor absoluto de x. Y esto es logaritmo natural, valor absoluto de x a la menos 1. Después entonces, e elevado a menos esta integral de p de x sería e elevado al logaritmo natural de valor absoluto de x a la menos 1. Y eso sería x a la menos 1. Después voy a calcular esta fracción que sería e elevado a menos la integral de p de x dividido por la I sub 1 al cuadrado. Y eso sería x elevado a menos 1 dividido por la I sub 1 al cuadrado y la I sub 1 es x. O sea que me quedaría dividido por x esto al cuadrado. O sea que esto sería 1 partido por x dividido por x cuadrado y eso sería 1 partido por x al cubo. Por lo tanto, ahora debo calcular la integral de esta razón que está aquí o de esta fracción. Entonces calculo la integral de elevado a menos la integral de p de x dividido por la I sub 1 al cuadrado de x. Y eso sería la integral del 1 partido por x elevado a 3 de x. Para integrar lo escribo como elevado a menos 3 de x. Y entonces me queda x elevado a esto más 1, que sería menos 2, dividido por menos 2. Entonces el I2 es I1 por esta integral. Y entonces esto me queda como x elevado a menos 2 dividido por menos 2 por el I1 que es x. Entonces esto me queda x elevado a menos 1 dividido por menos 2. Luego mi solución general homogénea sería I sub h o I solamente como un C1 por la X1 que es X más C2 por la X2 que sería X a la menos 1 dividido por menos 2 con C1 y C2 números reales cualquiera. Y entonces ahí están nuestros dos ejercicios de la sesión de hoy día, el ejercicio número 5A y el ejercicio 4B. Espero que hayan entendido. Además, este
esta imagen se las voy a dejar en el foro. Que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan buen aprendizaje.